Bienvenidos aquí a actualidadigente.com, en este portal de noticias que les permite a ustedes obtener la mejor información, la información con los actores de la noticia. ¿Y quiénes son los actores de la noticia en esta oportunidad? Aquellos que están en el ejercicio del poder, a ustedes como representantes de la sociedad civil, en fin, a todas las personas que de una u otra manera generan información. A nuestro lado se encuentra el diputado William Dávila Barrios, una persona que ha sido noticia a lo largo de muchas décadas, puesto que es un apasionado de la política, una persona que ha dedicado su vida a ese trabajo público como exgobernador, senador en sus tiempos del antiguo Senado de la República, el Congreso de la República, pero que además de eso, en la actualidad se desempeña como diputado, como parlamentario nacional. Ha sido crítico, ha sido agresivo en sus planteamientos, pero más allá de esta agresión en sus planteamientos, ha tenido seriedad en los mismos, y esto le ha valido el tener que recibir hasta agresiones personales. Más allá de las agresiones personales, más allá de parte de este currículum, de este trabajo que vamos a presentar hoy en la entrevista con William Dávila Barrios, queremos conocer cuáles son las perspectivas desde el punto de vista de la economía venezolana que se presentan con una devaluación descomunal, pero que hablar de devaluación en estos momentos es tener a corto y a mediano plazo una inflación que va a tocar indiscutiblemente el bolsillo de todos los venezolanos. Usted, que es conocedor de esta materia, William, coménteme un poco las perspectivas que tienen los venezolanos. Ya viene diciembre y tenemos a las puertas el 2015. Bienvenido, William. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la invitación a este programa, a este portal de noticias que ha ido creciendo, pero de una manera sistemática y de cobertura de todas las noticias nacionales, regionales e internacionales. Bueno, yo pienso, mira, que la perspectiva económica del país, yo lo partiría en dos espacios, ¿no? La inmediata de aquí a diciembre, que ya estamos, son la época navideña, los aguinaldos, las hallacas, etc. Y la situación de los precios sigue siendo muy alta. Estamos viendo un dólar que pasa de los 120 ya al dólar negro. Vemos que los precios del petróleo siguen bajando, aunque el ministro o el canciller Rafael Ramírez está en una gira por el exterior para tratar de que se reduzcan las cuotas de producción de la OPEP y de alguna manera estabilizar los precios del petróleo. Pero fíjate tú que él habla de $100, llegar de 70, que está ahorita a $100, no es tan fácil. Es decir, parten del principio de que se va a llegar a $100, o sea, todavía no han internalizado una realidad, y es que hay un problema estructural en el mercado petrolero mundial, y eso todavía no lo ha asimilado el gobierno. Entonces yo veo que a corto plazo la situación no va a mejorar. Y claro, la gente está metida en el tema de las navidades, las fiestas navideñas, etcétera, y se olvida un poco de los problemas, ¿no? Cuando van a comprar los ingredientes para la yaca, seguramente se darán cuenta de que hoy día todo eso es costoso, las colas que se hacen en los mercados, etcétera. Pero todavía la gente vive como en un mundo como de entrega, como de conformismo, yo no diría que de apatía, sino como de aquello que me resbala, ¿no? Mientras no me llegue a mí directamente. Pero ya les está tocando el bolsillo. Pero todavía, o sea, veo ese, y el gobierno juega con ese aspecto psicológico, ¿no? Y como tú lo acabas de decir, eso tiene su fecha, eso tiene su tiempo. La gente no va a estar permanentemente viviendo en esa situación, y ya comienza a ver uno en los sectores populares más densos, más vulnerables, descontento. Se habla de hambruna ya en algunos estados del país donde los pordioseros han aumentado, la gente que vive en la calle ha aumentado, y producto de toda esta política ahora, si hay problemas con el dólar que se había mantenido sobre 100, por más de 100 bolívares, ¿qué se va a hacer si llega un dólar a 60, a 40, a 50? ¿Cómo se va a cumplir? Esa es una buena observación. Y a mí me pone a reflexionar eso. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está soltando ese dinero?
Porque es imposible que una persona que viva con un sueldo pueda estar comprando $1.000 que le vale hoy día 120.000 bolívares. Y si son $2.000 es el sueldo que gana toda la vida en el año. Y bueno, estamos hablando de una persona que esté ganando 20.000 bolívares mensuales y no todo el mundo lo gana. ¿Quién está detrás de eso? Es el narcotráfico. Es el dinero que proviene de la quema de dólares por parte del gobierno. Hay intereses incrustados en mafia organizada del gobierno desde el punto de vista económico que están jugando con bolívares, es decir, están buscando más bolívares para enriquecer sus arcas, porque todas las medidas que toma el gobierno no bajan el dólar. El presidente Maduro anunció hace como 15 días que iba a crear una zona económica en la frontera y que iba a permitir la venta de divisas en la frontera al precio oficial, vamos a decir, o la persona que quisiera comprar divisas en esa zona económica, pero el dólar sigue subiendo. Entonces, ¿cómo se explica esas contradicciones y ese problema de fondo que hay allí? Lo cierto del caso es que no nos hemos dado cuenta que la situación ya a mediano y largo plazo se va a agravar, porque están aprobando un presupuesto deficitario totalmente. El gobierno no le presta atención a los valores macroeconómicos, ellos consideran que la inflación no es importante, que no haya crecimiento económico, que el precio del barril de petróleo siga bajando, que haya un déficit. Ellos no le dan importancia a esos factores macroeconómicos porque consideran que en la medida en que haya misiones y programa social, la gente la van a tener contenta y es lo que ellos llaman la revolución. Lo oí en la intervención que tuvo el viceministro, el vicepresidente Marcos Torres, hace como 15 días en la Comisión de Finanzas que yo fui. Yo se lo oí al diputado Ramón Lobo de aquí de Mérida, que no era importante esos valores macroeconómicos, que eso no tenía ninguna importancia en tanto y en cuanto se le estuvieran satisfaciendo las necesidades al pueblo. Bueno, con ese dogmatismo, ¿cómo puedes tú pensar que estamos bien direccionados con unas personas, tanto en el Congreso como en el gobierno o en la Asamblea Nacional? En el gobierno, que no hay posibilidades entonces de desarrollo del ser humano, porque se convierte en un parásito. Pero claro, es que esta es una economía, o sea, el gobierno estimula la lógica de la especulación. El gobierno critica el capitalismo y su lógica, pero peor, el gobierno promueve la lógica de la especulación, porque todo el que sale al exterior, con los $2.500 que le dan en la tarjeta, llegan en un cucurucho, comen pan con mantequilla para ahorrarse las divisas, queman las tarjetas o raspan las tarjetas y se traen $2.000 y lo venden a 200.000 bolívares. Eso es lógica de la especulación. Es decir, el gobierno está estimulando que el venezolano se convierta en un especulador de oficio, porque si va una familia, va un grupo, y se trae $4.000, $5.000, pues se están trayendo 1.000 millones de bolívares. Con 1.000 millones de bolívares viven una temporada. 6 meses, pues, hasta que venga el Caribe del próximo año. Más o menos eso es lo que está sucediendo ahorita. Exacto. Un turismo de Caribe, podríamos llamarlo. Exactamente, entonces no hay ni hay fomento del turismo, ni estamos mandando ni siquiera, oye, porque la gente cuando hace turismo, Horacio, aprende, ve otras culturas, es decir, se recrea espiritualmente. La persona que trabaja, el trabajador, por ejemplo, que todos los días está trabajando y el estrés, etcétera, cuando hace el turismo social, esa persona cuando regresa viene con salud mental, viene con ánimo de trabajar y de seguir su vida. Nosotros no estamos estimulando a ese turista, nosotros lo que estamos estimulando es al especulador. Ahora, si tenemos esa falla que ya es estructural, porque no ha podido ser corregida, porque lo ven como una alternativa también muchas personas ante la situación tan precaria desde el punto de vista económico, no es menos cierto de que hay un ataque sistemático a la industria. Y ante esta situación se presenta otro escenario más que ataca la economía en el país. La oposición, ¿qué hace en estos momentos? No para decir que abre nuevas industrias, nuevas empresas, ¿no? O las que ya cerraron, se habla de 5.000 empresas, 5.000 industrias que han cerrado en este país, pero que aunado a eso hay más de 2 millones de hectáreas que eran productivas y que en estos momentos pues están totalmente intervenidas y las mismas ya no están con esos niveles de producción y muchas de ellas totalmente quebradas o cerradas o dándoles cualquier otro uso. Ante esa situación, la posición suya como representante del Estado Media ante la Asamblea Nacional y como representante de muchos sectores disidentes
y que se oponen a este gobierno. Sí, Horacio, yo creo, fíjate, la oposición no es gobierno, ¿verdad? Y el gobierno no permite que sea cogobierno. ¿Cómo puede la oposición cogobernar con el gobierno desde la Asamblea Nacional? En la medida en que tú ejerzas la función contralora, tú ahí estás cogobernando, porque tú estás controlando los dineros del Estado en el sentido de que se inviertan donde se tenga que invertir. Es una manera de cogobernar. Si ese recurso, por ejemplo, de los 25.000 millones de dólares que denunció Jordani se habían dilapidado por las asignaciones de Cadivi a empresas fantasmas, se investigara, se detectaran los responsables y culpables y se fuera a ver dónde carrizo están esos 25.000 millones de dólares, es una manera de cogobernar la oposición, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita vamos a discutir, y yo estoy en esa comisión, Horacio, de la formulación, vamos a decirte, de la propuesta y del discurso legislativo de cara a las elecciones del 2015. Yo he venido, y anoche estuve en estos días trabajando sobre ese tema, sobre la experiencia de Noruega. Noruega, cuando descubrieron los yacimientos petroleros en los años 60, que empezó aquel boom económico de ingresos petroleros a ese país, crearon lo que se llamó el Fondo de Petróleo. Con ese Fondo de Petróleo, los ingresos más los beneficios del petróleo que provenían de las inversiones que ellos hacían en algunos países multimillonarias, eso les generó grandes recursos. ¿Qué hizo Noruega? Con ese Fondo de Petróleo pagó las pensiones, permanentemente le garantizó desde el vientre a ese noruego la salud, la educación, la investigación, la tecnología, la innovación, buenos servicios públicos, hospitales, etc. Hoy día ese fondo tiene más de 800.000 millones de dólares. Y ellos destinan como un 4 o 5% cuando hay variaciones macroeconómicas profundas en la economía noruega. ¿Por qué nosotros no pensamos en lo mismo? O sea, esa es una manera de tener una nueva Asamblea Nacional con una propuesta que, si bien es cierto, seguimos siendo un país petrolero y tenemos fórmulas como Petrocaribe, como los acuerdos con el ALBA, con otros países donde nosotros estamos dando más de 350.000 barriles diarios de petróleo. ¿Por qué en vez de seguir con esa política directa que tiene más bien tintes hegemónicos políticos, una geopolítica del gobierno? Oye, ¿por qué nosotros no reevaluamos la situación y creamos un fondo de esta naturaleza en donde incluso el elemento geopolítico puede estar todavía ahí vigente, desde el punto de vista que tú necesitas una economía en América Latina fortalecida con países pobres que salgan de la pobreza, porque de esa manera tú puedes tener un mercado con un consumo mucho más vasto que le permita a una producción que pudiera tener Venezuela colocarse esos productos en ese mercado. Pero eso pasa a ser utopía en estos momentos, William. ¿Por qué se lo digo? Indiscutiblemente, hablar de países pobres, nosotros somos ahorita un país pobre, un país donde no se consigue el acetaminofén, cuando tenemos una serie de enfermedades que están retornando, cuando el salario mínimo ni el salario medio le puede alcanzar a una familia de cualquiera de los estratos, llámese clase media o clase baja, porque ya clase alta es muy mínima aquí, ya está muy contabilizada. Ante esa situación, el común de los venezolanos, mira, el poder adquisitivo está anulado. Tendríamos que empezar nosotros, por nosotros, antes de comenzar a ver que si los países, y yo no sé si hasta revisar en cualquier momento toda esta serie de convenios, definitivamente. Por eso te digo yo, si tú creas un fondo, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que el presupuesto lo calculan a $60. Esos $40, ahorita ya es menos, porque el precio del petróleo no está a 100. Los ha manejado el gobierno como le ha dado la gana. Y eso va a parar en China, en Bolivia, en Ecuador, en un puente por allá, en calefacción en Boston, en una cosa por allá en Londres. En eso han ido a parar ese dinero, pero ese dinero no se sembró en Venezuela. Ahora, como estamos llegando a un momento en que ese tiempo de las vacas de $100 no lo veo tan fácil llegar así de rápido, sino más bien vamos a tener un mercado ahí bastante movido porque hay una oferta en el mercado, los países consumidores han venido, vamos a decirte, decreciendo. La economía de China, que es un motor de la economía mundial, no está a un nivel
de seguir creciendo, sino que está en este momento estancado. Algunos hablan hasta que está entrando en recesión. Lo que le pasó a Japón. Exactamente. Entonces, recientemente, esta semana se anunció eso. Exacto. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que pensar con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, no en obstruir. Para eso tienen que ver las investigaciones, ¿verdad? De los que se robaron los reales, los que lo dilapidaron, los que lo malversaron, sino que tenemos que empezar de cara al futuro. O sea, el país que va a tener una nueva mayoría va a ser el país de 60 o 70 dólares el barril. Nosotros llegamos a ser diputados en un país que tenía 110 dólares el barril de petróleo, y por eso fue que tuviste que la tiranía de la mayoría, con soberbia, lo que hacía era aprobar créditos adicionales. El presupuesto de este año era, ¿cuánto fue? De 400, 500 millones de bolívares, 500 mil millones de bolívares, está llegando casi a 1.000 millones, a 1 millón de millardos de bolívares el presupuesto, es decir, la diferencia es puro créditos adicionales. El presupuesto del año 2015 es de 740 mil millones de bolívares. Por el camino que va, eso va a llegar a 1.500 millones de bolívares, 1.500 de millones de bolívares. Entonces, ¿cómo puede un gobierno manejarse de esa forma o un país manejarse de esa forma? Bueno, lo podrían hacer porque ellos calcularon el precio del petróleo a 60 y tenían una caja de 40, 50 dólares el barril de petróleo que nadie se lo controlaba, pero eso ya no va a ser así. Entonces, ¿usted cree que eso lo pueda llamar a tomar conciencia a los personeros del gobierno nacional, a los personeros del oficialismo? ¿O cree usted que van a continuar con esa soberbia que usted ha venido manifestando? Yo creo, Horacio, puede haber la soberbia política, ¿no? Pero la soberbia política es inmadurez política. Claro, pero y se ha demostrado en el tiempo. Exacto, pero es la soberbia del incapaz, ¿no? Ellos no quieren reconocer la realidad y ustedes van a tener un discurso hechón, un discurso de mentira, un discurso de llegar y decir, nosotros estamos preparados para aguantar la situación y garantizamos las misiones, etc. Pero desde el punto de vista económico la cosa es distinta. Fíjate tú que el canciller, que está fungiendo como prácticamente presidente PDVSA, de hecho, porque está ya hablando con la gente de la OPEP, está hablando con Irán, está hablando con Arabia Saudita, está estableciendo un bloque con Ecuador, está hablando con Qatar, para ver si ahorita en la reunión de Viena de la OPEP el 27 de noviembre logran reducir la cuota de producción del petróleo en 500.000 barriles de petróleo diario y de esa manera mantener un precio de petróleo estable. Él habla de 100 dólares, o sea, él está preocupado. O sea, que una cosa es la política aquí de Maduro, pero ¿y por qué no mandaron a Drúbal Chávez allá afuera, que es el ministro de Energía y Minas? Se fue Rafael Ramírez, que conoce el negocio, y porque él está preocupado, porque él sabe muy bien que aquel juego de palabras que el capitalismo está desapareciendo y que los Estados Unidos es economía quebrada y resulta que está bombeando de 4.5 a 4.8 millones de barriles diarios de petróleo por la vía de la lutita, que es algo contaminante por lo demás, que yo condeno eso, ¿no? Pero ¿y por qué? Si esta revolución es tan visionaria, que ve las cosas desde el futuro, ¿por qué no previó que el imperialismo y el capitalismo no se iba a chupar el dedo? Y les ha dado un golpe económico muy fuerte. Eso. Entonces, ¿dónde está la perspectiva revolucionaria? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cómo tú vas a plantear una guerra contra el imperialismo si no los derrotas? Es imposible. Ahora, ¿cómo se afecta a la región? ¿Cómo se afecta al Estado Mérida? ¿Cómo las entidades federales en estos momentos están sufriendo, y están sufriendo muy duro? Y en el caso de Mérida, hay dos perspectivas también. Una, tenemos una universidad que sigue obteniendo presupuestos irrisorios a pesar de que el gobernador de la entidad federal manifiesta que ese presupuesto es más que suficiente. Pareciera que no había pasado por la universidad, que no se dio una vuelta por allá. Pero, de otro lado, la inversión en el Estado Mérida no se ve por ninguna parte, no se ve por ningún lado. Lo que se ve es a la misma gente, con las mismas promesas, con los mismos planteamientos, hablando de viviendas, hablando de construcciones, pero en la práctica no se pueden observar por ningún lado, solamente obras paralizadas. Horacio, porque aquí el gobierno del Estado, como lo he dicho en otras ocasiones, le quedó grande el Estado Mérida. Alexis Ramírez de verdad se quedó rezagado. A lo mejor para alcaldía o para ser diputado sirve, pero para ser gobernador no. Él no entendió las potencialidades de Mérida. Mérida realmente pudo haberse convertido en la gran referencia dentro de la crisis nacional
incluso de cara al Mercosur. Si él le mete reales, o mejor dicho, le mete el pecho a la universidad para que la universidad invierta en innovación, en investigación y en tecnología, aprovechar la zona libre cultural, científica y tecnológica. Yo propuse en la Comisión de Ciencia y Tecnología una reforma a la ley de la zona libre cultural, científica y tecnológica para potencializar, incluso para utilizar la estrategia de ellos inicialmente, un desarrollo endógeno, tecnológico, científico y cultural. Ahí está todavía la ley, y yo la propuse hace un año, para crear... Engavetada. Bueno, no le han dado curso, ya está en la Comisión. Ahora, ¿qué sucede aquí en el Estado de Mérida? ¿Hay incapacidad? No, lo que ella me quita. Mezquindad. Es mezquindad. Más allá de la Sí, incapacidad. yo creo que hay mucha mezquindad. Mira, uno promueve eso, entonces como lo propuso uno, la otra bancada, entonces no le dé curso, si no vamos a darle larga para proponerlo yo. Entonces se perdió una gran oportunidad. Segundo lugar, el turismo. Aquí todavía no nos hemos dado cuenta que el turismo puede ser... Fíjate tú, yo he venido reflexionando. De repente yo he tenido algunos errores conceptuales, ¿no? Uno va madurando. Yo llego ahorita a la conclusión que efectivamente el turismo puede ser el eje del desarrollo de Mérida. Cuando tú dices, yo voy a desarrollar el turismo en San José de Acequia, o en San José del Sur, pues, o voy a desarrollar el turismo en los pueblos del sur, Canaguá, Mucutuco, Michachí, etc. Voy a Aricagua, El Morro. Voy a desarrollar el turismo en todo ese eje de ahí. ¿Qué implica eso al mismo tiempo? Mejorar las carreteras, ¿verdad? Servicios públicos, mejorar la carretera, cambiar la legislación, saber que ya las zonas verdes, Seguridad. hoy día hay que extender las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque está creciendo anárquicamente. Entonces, el turista se va, ¿verdad? El turista se va. Pero queda eso. Entonces, tú estás desarrollando, haciendo del turismo el eje fundamental del desarrollo. No es que yo voy a hacer, por ejemplo, una carretera y me vuelo, vamos a decirte, las montañas, el Pico Bolívar, rompo el medio ambiente y todo simplemente para satisfacer el interés económico de alguien. No. Es que si yo le voy a meter reales a los nevados, yo mejoro la carretera. Si yo le voy a meter reales en función del turismo, a Jají, a toda esa zona de la Trampa, a toda esa parte tan bonita de Lagunilla arriba, yo al mismo tiempo voy a mejorar toda una serie de infraestructuras de servicios públicos que va a quedar y va a beneficiar al colectivo. Ahora, indiscutiblemente, aquí al hablar uno de las carreteras, esto es un desastre. ¿Cómo se promueve el turismo si el eje turístico entre el municipio Libertador y Andrés Bello, la vialidad es un desastre? ¿Y tú crees que eso es inoperancia. Ahí Ahí se pueden haber gastado todos los reales del mundo y allí no se ha visto una mejoría. Mira, Y si nos vamos, usted tocó otro municipio, y disculpe William que lo ataje por allí. Usted tocó el municipio Sucre, es decir, entre Andrés Bello, Campo Elías y Sucre, esa vía está hecho un desastre. Pero salgámonos de esa vía, nos vamos a la local 008, la carretera Rafael Caldera, que ahora le dicen local 008, carretera de los túneles, pero menos Rafael Caldera. Sí, Se inauguró en el gobierno de Rafael Caldera y todo un hombre que le dio prestigio a este país, independientemente también de los errores políticos que pudo haber cometido. Pero entonces aquí viene y se muere alguien que no tiene que ver nada con el desarrollo de este país. Tome, aquí tiene el nombre, vamos a colocársela. Y se le niega hasta el nombre. Sí. Pero no es que se le niegue el nombre, sino la inoperancia que hay, porque esa carretera, en estos momentos, valdría la pena que se abocaran a investigar qué es lo que está sucediendo con un falso túnel. Un falso túnel que se construyó. Además, una cosa. Y se le está construyendo una pantalla a un lado. Y que el falso túnel no lo han continuado, está parado. Está todo parado. Entonces, pero a un lado le construyeron una pantalla. Yo digo, en la lógica del común denominador, si se construye un falso túnel, ¿para qué se construye una pantalla? Entonces, al gobernador le ha faltado liderazgo regional. No se ha comportado como un estadista. Es un petardista político que está ahí para echarle plomo a la universidad. Y no se ha centrado en decir, oye, voy a gobernar con la universidad o con las universidades, porque aquí ya hay varias universidades, voy a llamar a los sectores vinculados con la actividad turística y voy a dedicarme a lo social. ¿Qué es lo social? Oye, que me funcione bien el hospital universitario, que me funcione el servicio de tomografía y resonancia magnética, vamos a hacer el hospital que teníamos pensado o el Instituto Latinoamericano del Cáncer, los terrenos donde está la estación esa, Puliti. Gian Domenico Puliti. Eso lo compré yo siendo gobernador y la idea era montar allí
el Instituto Latinoamericano del Cáncer, porque Mérida se presta para ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a hacer vivienda de verdad, pero no vamos a hacer vivienda en una zona donde te están rompiendo los planes de ordenación urbanística o los planes de ordenación urbana, municipal, los planes que desarrollan los consejos o las alcaldías, sino que entonces te hacen vivienda sin servicio, solamente por cumplir un objetivo político, y después se generan todo tipo de problemas que ese tipo de improvisación trae. Entonces vamos a meterle el pecho. ¿Cuántas viviendas han hecho? Pues? Porque yo recuerdo... En el papel se han hecho muchas, pero en la práctica se han visto pocas. Tanto que criticaron allá abajo Villa Libertad, ¿no? Eso fue el último desarrollo habitacional que se hizo en Mérida. Me dijeron a mí que eso se iba a caer, que el río iba a crecer y se iba allá por delante. Bueno, ¿cuánto cuesta un apartamento de eso? Eso es inconcebible. Una millonada. Que un apartamento de eso le costaba 25 millones, o sea, 25.000 bolívares hoy día fuerte, pero están vendiendo por 600 y 700 millones de bolívares, o 600.000 o 700.000 bolívares. Bueno, pero ahí están los edificios. ¿Y por qué no continuaron con ese proyecto, que era un proyecto de ir desconcentrando a la ciudad de Mérida, que creció o que solamente puede crecer hacia abajo, hacia Chama? ¿Por qué no fuimos desarrollando Mérida hacia abajo? El trolebús, por ejemplo. El trolebús venía desde Las González, para que lo sepan. Ahí iba a haber una estación con el propósito de darle transporte a la gente que estaba desde Las González. Y desde Las González hasta Cajaseca, el proyecto era meter un ferrocarril, de manera tal de que el que está en Nuevo Bolívar, el que está por allá, pueda perfectamente venir a hacer su diligencia y regresar. Ese proyecto contemplaba precisamente el troncable que va para Chama. Lo que pasa es que no se lo quieren reconocer a uno por mezquindad, pero eso estaba allí incluso cuando estaba Rigoberto de alcalde. Ese proyecto, es más, se me olvidó ahorita traerte el mapa original, pero yo lo tengo aquí en la casa, del proyecto tal cual como era, la línea 1, la línea 2, la línea 3. Porque esta línea... Hay mezquindad política, en pocas palabras. Sí, mezquindad y falta de reconocimiento. Porque si era tan malo, ¿por qué lo continuaron? Pues? Y lo están llevando ahorita por arriba, por la Don Tulio Febre, después eso va a cruzar por el viaducto Campo Elías, esa línea, y va a llegar al Alberto Carneval de arriba. Después va a venir la ruta que te va a agarrar por los próceres, por donde está la funeraria. Sí, pero eso ya serán otras gestiones, porque ahorita con el dólar, del barril, el precio del barril a 60, eso va a ser imposible. Pero por eso te digo, son unos irresponsables. Nos quedan 2 minutos del programa. Son unos irresponsables. Porque ese era un proyecto que tiene una demora de 10 años. Un proyecto que costaba, con todas las líneas, 120 millones de dólares. Eso no va a costar menos de 1.000 millones de dólares. Pero ya van 16 años de revolución. Por eso, ¿y quién se ganó esa plata ahí? Todo ese diferencial, todos esos costes, toda esa inflación. ¿Quiénes son los contratistas que han estado? William, ¿va a aspirar nuevamente a ser diputado? Sí, sí voy a luchar. No tiene problema en decirlo. No, no tengo problema y yo sí se va a contar para que la gente lo apoye de manera, en algunas internas dentro del sector opositor. Si es necesario, se cuenta. Porque ahora, también hay que... Y que se cuenten todos. Yo lo que creo que donde sea necesario se hace. Y donde sea preponderante el consenso debemos hacerlo. Porque el mecanismo que se utilizó en el 2010 fue efectivo. En el 2010 aquí en Mérida hubo un gran consenso. Ganamos con 187.000 votos la lista, salió Carlos aquí con 75.000 votos en la ciudad de Mérida. No ganamos el otro circuito porque hubo ahí una adulteración geográfica, entonces metieron papas con fresas, ¿no? De manera tal de romper la correlación de fuerza. Pero ¿cómo te explicas tú? Porque esa es la regla del gobierno, menos votos, más diputados. Para la oposición es más votos, menos diputados. ¿Cómo te explicas que ganando las elecciones con 187.000 votos en el Estado tengamos 2 diputados? Y perdiendo las elecciones el gobierno, en ese momento de las elecciones parlamentarias, perdiendo las elecciones porque sacaron 175, algo así, 177, tienen 4 diputados. Entonces, esa lógica no puede seguir. Ahora, ustedes agarraron el sartén por el mango, ya finalizando, es decir, hay posibilidades de que aumenten el número de parlamentarios nacionales en estos comicios que se avecinan. Se ha hablado de aumentar la lista 3. Pero yo no lo creo, yo creo que pueden dejar lo mismo, a lo mejor fusionan algunos circuitos, pero yo tampoco creo, yo creo que las reglas de juego van a ser así. Han hablado incluso de meterle al circuito del municipio Libertador, el municipio Caracciolo, Parra y Olmedo, y al municipio Justo-Briceño y el municipio Rangel, o sea que tú tendrías Libertador, Santos Marquina, Bucuchie
Dorondori y Tucaní. Yo he oído eso. Lo único que creo yo que es muy importante, y lo recalco aquí, es que vayamos todos unidos. A mí me parece que eso es... La unidad por encima de todo. Yo sí creo que tiene que haber unidad. Y aquí en Mérida todos caben, todos cabemos. Aquí pueden caber todo el mundo. Yo creo que aquí yo hago... Un mensaje, William, para esa gente que lo está escuchando y viendo en estos momentos, bueno, por actualidad hay gente, 30 segundos para despedir. Rápido para todo, unidad para tener una Asamblea Nacional que nos permita reconstruir el país. Al pueblo de Mérida, desde ya les estoy deseando que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, aunque falta un mes y pico, pero les deseo lo mejor y sobre todo mucho ánimo y mucha fe, porque vamos a salir hacia adelante. Vamos a rescatar la mayoría en la Asamblea Nacional, vamos a rescatar a Mérida. Mérida se merece todo lo mejor del mundo. Tú supiste que yo tuve en la visita con el Papa, Francisco, el tiempo, y tuve la gran satisfacción que le dije, mire, le voy a dar una foto, ¿no? Yo recibí siendo gobernador al Papa Juan Pablo II y él me decía, qué bueno, o sea, y después le pedí lo de José Gregorio y me dijo, estamos detrás de eso. Pero ¿qué es lo importante? Que uno lleva a Mérida aquí, yo la proyecto donde sea, en todos los escenarios donde he estado. Entonces yo les mando a todos los merideños un gran saludo, mucha fe, mucha confianza, a mis compañeros de la oposición, mantengamos la unidad, sigamos trabajando unidos y vamos a lograr realmente muchas cosas en beneficio de Mérida y de Venezuela. Muchísimas gracias, William Dávila, por haber estado acá en este espacio de opinión en actualidadigente.com. A ustedes les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Estuvo con ustedes Horacio Contreras y Héctor Contreras en la cámara.